Entendemos que a pesar que hagamos este pequeño esfuerzo de lanzar una luz con respecto a la historia real de José Smith, no tapará toda la distorsión, tergiversación, engaños, mentiras y odio que los detractores han cosechado y sembrado durante casi estos 200 años, llegando a muchos de nuestros hermanos de las demás denominaciones como la nuestra, tanto creyentes en Cristo y su resurrección y los no creyentes en ello. A pesar que me gusta el color negro, no cabe duda que el nombre de José Smith se ha tomado para bien o para mal, tan malo como el corazón de ella, así como los agujeros negros del espacio, así de mal. Tenemos preparado una serie de capítulos de la historia real de José Smith con datos históricos de primera mano. Si quieres saber de su historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu poderoso like, así nos ayudarás a llegar a más personas y a más agujeros negros. Sin nada más que decir, comencemos. Profeta, estafador, traductor, depravado sexual, constructor de ciudades, candidato presidencial, fraude, mártir, tirano, visionario. Joseph Smith Jr. es conocido por el bien y el mal en todo el mundo. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Cuál es la verdadera historia de Joseph Smith? Lo primero que me di cuenta al profundizar en las fuentes primarias de la historia de Joseph Smith fue que, a pesar de que casi todos lo describían como amable y de buen carácter, él era intensamente polarizante. Al final, sus afirmaciones solo ofrecían a la gente dos opciones: o era un profeta de Dios o un charlatán engañoso de primer orden. Y así, todos entonces, al igual que hoy, están intensamente divididos sobre él. Para el momento de la muerte de José, en 1844, él era una figura nacional, y todos los que lo conocían a él o a su familia querían contar su historia, y nadie estaba libre de sesgo. La fábrica de chismes entre los contemporáneos de Joseph Smith produjo historia tras historia desde 1830 hasta principios del siglo XX. Los historiadores tienen un gran desafío porque no solo deben lidiar con sus propios prejuicios sobre el hombre, sino también con la montaña de personas en la historia que tenían algo que decir sobre Joseph Smith. Los creyentes se enfocarán en las fuentes favorables a Smith, y aquellos que no creen se enfocarán en las fuentes hostiles. En lo que sigue, intentaré contar la historia no desde una perspectiva fiel ni desde una perspectiva hostil, sino desde una perspectiva histórica, basándome lo más posible en fuentes primarias, registros contemporáneos, eventos cruzados, convergencias históricas y documentos originales. La narrativa que sigue se basa en gran medida en el trabajo realizado por académicos como Richard Bushman, Dan Vogel, Don Bradley, Fawn Brodie y otros, además de examinar las fuentes de primera mano que citan, como la historia de Lucy Mack Smith y la obra de E.B. Howe de 1832, Mormonism Unveiled. Ahora, con eso en mente, es importante recordar que la historia de Joseph Smith, incluso en las fuentes primarias, afirma una variedad de eventos milagrosos. Entonces, para aquellos que presuponen que lo milagroso nunca ocurre, la historia de Joseph Smith simplemente se descarta junto con todas las demás historias milagrosas como una historia de fanatismo o fraude. Sin embargo, para aquellos que están abiertos a la posibilidad de lo milagroso, su historia debe ser examinada más cuidadosamente. Ha habido muchas personas a lo largo de los siglos que afirman haber experimentado visiones y llamados de Dios, pero es muy probable que nadie desde Mahoma haya hecho afirmaciones tan audaces mientras atrae a decenas de millones de seguidores en casi todas las partes del mundo. En pocas palabras, José es una anomalía histórica del más alto nivel. No solo en 2 meses el no educado Joseph Smith dictó un libro largo y complejo que decenas de millones consideran escritura, sino que también produjo lo que algunos argumentan es el grupo cristiano de más rápido crecimiento en la era moderna. Y las personas que abrazaron su versión de la historia cristiana se han convertido en una fuerza sorprendentemente positiva en las comunidades en las que residen. Y, a diferencia de la típica historia de fanáticos religiosos siendo limitados por sus creencias radicales, los santos de los últimos días están desproporcionadamente representados en los niveles más altos de la academia, la política, los deportes, los negocios y otros campos importantes de esfuerzo. Independientemente de los sentimientos de una persona sobre las afirmaciones religiosas de Joseph Smith,
es una historia fascinante. Es la historia de un joven que afirmó haber tenido una serie de encuentros milagrosos que llevaron a este obrero agrícola sin educación en la frontera estadounidense a poner en marcha un movimiento que no solo estaba destinado a llenar toda la tierra, pero que en realidad tiene. Y lo ha hecho a un ritmo asombroso. Y, aunque nadie puede estar completamente libre de sesgos, mi objetivo es simplemente contar su historia tal como la relatan las fuentes históricas más cercanas a los eventos, e incluir tantos detalles relevantes como el tiempo permita. También se debe señalar que, como en cualquier área de la historia, hay partes de la historia donde los datos históricos no dan una respuesta clara sobre lo que ocurrió. En tales casos, usaré expresiones como probablemente ocurrió o puede haber sido mientras hago lo posible por ofrecer una narrativa que sea consistente con los datos históricos con el menor número de errores posible. En lo que sigue, contaré la historia de Joseph en orden cronológico para que el oyente pueda acompañarlo en todos los eventos importantes de su vida, respaldados por las fuentes históricas. Dividiré su historia en los períodos principales de su vida, y mi esperanza es que después de escuchar, cada vez que oigas hablar de un evento en la historia temprana de la iglesia, puedas situarlo inmediatamente en su contexto adecuado dentro de la historia de Joseph. Y al tener esta serie en YouTube, mi esperanza es que la gente pueda refrescar su comprensión de la historia general de Joseph de manera fácil y rápida. También cabe señalar que no evitaré los eventos controvertidos en su historia. Sin embargo, muchos de los eventos singulares en la vida de Joseph son muy debatidos. Los eventos individuales pueden y a menudo tienen libros enteros escritos sobre ellos. Mi objetivo en lo que sigue no es resolver cada debate o tema. Mi objetivo es ayudar a la gente a ver la historia de Joseph de principio a fin como si estuvieran con él. Quiero que la gente vea el cuadro completo de su vida. Entonces, aunque no evitaré ningún evento relevante, evitaré enredarme en los interminables debates sobre estas anécdotas individuales en la vida de José. En pocas palabras, quiero contar la historia de la vida de José sin omitir ningún detalle importante, y luego dejar que el oyente decida qué opina al respecto. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿Qué afirmaba? ¿Qué buscaba él? ¿Y cómo es que este joven campesino oscuro dio origen a un movimiento religioso tan poderoso y duradero? La realidad es que, incluso si no crees en sus afirmaciones milagrosas, su historia es una que incluso un no creyente puede disfrutar, aunque sea solo porque es una historia increíble. Y todo comienza en el corazón de una nueva nación que apenas está comenzando.